Hemos estado viendo cómo la palabra de Dios también nos enseña algunas de las cosas que podemos hacer en su nombre, en el precioso nombre de Jesús, en el precioso nombre del Señor, en el precioso nombre de Cristo, el Señor, de Jesucristo, etcétera, ¿no? Lo que hacemos en su nombre. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo que en su nombre hay autoridad para sanar. Y vimos la escena, preciosa escena que aparece en Hechos, en el capítulo 3, donde ni Pedro ni Juan tenían dinero, pero al cojo le dicen, no tenemos ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y vimos que en el nombre de Jesús, en su nombre podemos sanar. Vimos también que en el nombre del Señor recibimos el perdón de pecados. No lo recibimos en nombre de nadie, no recibimos el perdón absolutamente, ni nadie tiene la capacidad de perdonar para salvar a una persona o para impartirle el perdón de los pecados. El perdón de los pecados solamente lo puede perdonar Jesús. Nosotros podemos perdonar a las personas que nos hacen daño y tenemos esa capacidad de perdonar a las personas que nos hacen daño, pero perdonar los pecados que nos impiden una relación con Dios y nos impiden la salvación, eso solamente lo hace Jesús, nada más. Es el que tiene esa capacidad de perdonarnos los pecados. Y vimos también que en su nombre expulsamos a los demonios. Y vimos algunos textos donde en el nombre de Jesús pues se expulsaban los demonios. Vamos a ver ahora otra de las cosas que podemos hacer, que se hace en el nombre de Jesús. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como aquí el apóstol Juan, persona que ha estado muy cerca de Jesús, persona muy amada de Jesús, persona que puso su cabeza en el pecho de Jesús, persona muy importante en la Iglesia, donde nos ha dejado no solamente estas 3 cartas, sino también el Evangelio de Juan y también Apocalipsis. Y fijaros que este Juan, tan cerca de Jesús, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es interesante porque fijaros que en este versículo nos dice que recibimos el don de la vida eterna, el regalo de la vida eterna en su nombre. Bienvenido a los dos. Nos fijaros que dice uno de los propósitos por el que Juan escribe esta carta. Hay varios propósitos y Juan escribe, en varias ocasiones dice os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros y a lo largo de la carta va desarrollando algunos de los propósitos por los que escribe. Y ahora uno de esos propósitos es saber que tenemos vida eterna en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Estas cosas os he escrito para que sepáis, para que tengamos la certeza, la absoluta seguridad de que tenemos vida, que en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, tenemos la vida eterna no por ninguna estructura eclesial, no por un sistema de doctrina, no por una determinada forma de andar en la Iglesia, no por una serie de lecturas de libros, no por una manera concreta de movernos, de actuar, no, tenemos vida eterna en el nombre de Jesús, solamente por Él, a través de Él y en Él. Por eso tenemos vida eterna. Y una de las cosas que nos dice aquí es para que lo sepáis. Que sepáis, la palabra de Dios no nos da ningún tipo de incertidumbre en cuanto a la vida eterna. La palabra de Dios no nos deja en un stand-by y nos dice, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando muramos, ¿dónde vamos? Cuando partamos de este mundo, ¿dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros? La palabra de Dios no nos dice ese tipo de duda o de incertidumbre. Al revés, lo que la palabra de Dios nos enseña es para que sepáis
que en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no hay lugar en nuestra vida de fe, en nuestra vida con Jesús, no hay lugar para tener ningún tipo de duda, ningún tipo de incertidumbre en cuanto a nuestro destino final. Puede haber dudas de otras cosas, pero de nuestro destino final, no. Y nuestro destino final, en su nombre, es la vida eterna. La vida eterna. Y esto es algo precioso, saber que en su nombre tenemos la vida eterna. Así que eso es otra cosa que recibimos en su nombre, la vida eterna. Pero no solamente recibimos la vida eterna en Jesús, sino que en su nombre también trabajamos. Mirad lo que dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Apocalipsis 2, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has dado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has matado. Muy bien. ¿Qué aprendemos de estos 3 versículos que hemos leído? Y de algo que aquí se dice en su nombre. ¿Esta iglesia era una iglesia floja? ¿Esta iglesia era una iglesia que no hacía nada en el servicio al Señor? No, y ahora dice, no, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es decir, estáis trabajando, estáis sirviéndome, estáis haciendo cosas. No es una iglesia parada, no es una iglesia donde la gente se sentaba y ya está. La iglesia se movilizaba, la iglesia trabajaba, la iglesia tenía ministerio, la iglesia era un lugar donde había desarrollo de dones, donde se compartía. O sea, no era una iglesia de la típica iglesia que se reúne el domingo y se acabó, sino que muchos miembros de esta iglesia trabajaban. Además, lo califican de una forma muy bonita, tu arduo trabajo. Y después dice también, en el versículo 3 lo repite, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. En 2 ocasiones lo dice, has trabajado arduamente. Pero fijaros que dice, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre. ¿Por quién trabajamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos cosas en la iglesia? ¿Por qué hay misioneros, personas que se van a otras partes del mundo? ¿Por qué hay gente que está en estos países que hemos estado orando antes? Hay personas allí que conocen al Señor, que se convierten y a pesar del peligro que tienen, comparten el Evangelio con familiares, con amigos. ¿Por qué hay personas en el pueblo de Dios que trabajan para el Señor? ¿Por qué los creyentes estamos llamados a servir, a ministrar, a desarrollar los dones, a trabajar en la obra de Dios? ¿Por qué? Por aquí lo dice, por amor de mi nombre. Es verdad que después esta iglesia, que tenía muchas cosas, que trabajaba mucho, que tenía, el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mucho trabajo, muchas cosas, mucha actividad, que está muy bien, pero has dejado tu primer amor. O sea, lo importante lo has dejado. Estás haciendo, te estás dejando la piel en el trabajo, estás sirviéndome, pero no lo estás haciendo con el propósito adecuado ni de la manera adecuada. Porque ya no me quieres como me querías antes, ya no me amas como me amabas antes. Has entrado en una espiral de acción, de hacer cosas, pero has dejado tu primer amor hacia mí. Pero eso no es óbice, ni eso quita lo que estaban haciendo, trabajando arduamente por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, trabajar en la obra de Dios por amor
a su nombre. Y el Señor nos enseña que cuando trabajamos por amor a su nombre, pasan cosas. Pasan cosas. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 15, 1 Corintios, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, una fe muy importante, creciendo en la obra del Señor de sus ustedes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es nada. Esto es interesante, muy interesante, y que ha animado a muchísima gente en todos estos siglos, ¿no? Hermanos míos, fijaros la forma tan bonita que tiene Pablo de dirigirse a una iglesia tan complicada como era la iglesia de Corinto, una iglesia tan carnal, y sin embargo cuando se está despidiendo de ellos, cuando ya le queda muy poquito, así que hermanos míos amados, estad firmes. Ese es el mensaje de Pablo a esta iglesia de Corinto, con tantas dificultades, con tantas luchas internas como había. Amados míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. El aspecto del crecimiento es un crecimiento que tenemos que ir creciendo cada día en el Señor, subiendo un peldaño cada día. En nuestra vida de santificación, nuestra vida de conocimiento, nuestra vida de entrega, tenemos que ir subiendo cada día un peldaño en ese conocimiento, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Que a veces, hermanos, nos rendimos, que a veces estamos haciendo cosas y no vemos nada, no vemos nada. A veces estamos haciendo las cosas y decimos, Señor, que esto es un desierto, Señor, que te encuentras a veces solo, te encuentras a veces que como que no merece la pena, como que te entra un desaliento, incluso a veces un descreimiento, como que no estás haciendo lo correcto, ¿no? Como que estás como Robinson Crusoe en una isla solitaria, ¿no? Y el Señor te dice, no vayas por ahí, no vayas por ahí. ¿Tú para quién estás trabajando? Para mí, ¿no? Pues no te preocupes, tú sigue trabajando para mí, tú sigue creciendo en lo que tienes que hacer, tú sigue amándome y sigue haciendo las cosas que tienes que hacer, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano, nunca es en vano. Cuando tú estás haciendo algo para el Señor y te levantas temprano y te preparas, o vas a visitar a alguien, o preparas una canción, o preparas un vídeo, o haces, bienvenida Chari, o haces cualquier cosa. A veces como humanos que somos pensamos que la gente, pues bueno, que pueden responder, que van a expresar tu gratitud, que van, y no siempre es así, ni mucho menos. Hay veces que la gente no responde como tú prevés, como tú piensas, como lo que tú crees que se debe hacer. Pero eso no debe desanimarnos, ni mucho menos. Eso debe animarnos a continuar, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Siempre presente. El trabajo, ahora bien, el trabajo en el Señor. En el Señor. No el trabajo en uno mismo, o en las fuerzas de uno mismo, o en las ideas de uno mismo, no, el trabajo en el Señor. Siempre el Señor da, siempre el Señor da frutos y siempre el Señor hace las cosas. El trabajo en el Señor no es en vano. A veces en la vida misionera eso se nota también mucho, ¿no? Hay gente que están en un sitio 10 años, 20 años, en un lugar determinado, y al final termina tu obra de servicio, tu vida de servicio, vuelves a tu país y tú dices, ¿y dónde están los convertidos? ¿Dónde están las personas? Me he llevado 20 años o 30 años y no he visto resultados, no he visto obra, no hay nada. Y a veces uno puede tener la sensación de cierto fracaso, o puede tener la sensación de como que he perdido el tiempo. Y yo hace muchos años que aprendí que cuando uno pone el alma en las cosas que hace, y cuando uno cree que tiene que hacer las cosas delante de Dios como tiene que hacerlas,
al final uno sirve y trabaja para el Señor. A veces, humanamente hablando, no se ven los resultados, pero espiritualmente Dios lo sabe. Y a veces en el mundo en el que estamos viviendo, en el que el éxito se compara con una iglesia llena, con iglesias, con mucha actividad, para mí es más importante la fidelidad a la palabra de Dios, al llamamiento de Dios, al compromiso, a no torcer las Escrituras, a hacer las cosas como se tiene que hacer, a vivir una vida de santificación y de entrega antes que lo que conocemos como el éxito. Porque el éxito nos puede engañar. El éxito del mundo nos engaña, el éxito de Dios no. El éxito de Dios lo que hace es que nos humilla, nos quebranta y le damos a Él la gloria. El éxito de ver personas que se convierten, de ver obras, de ver iglesias que se multiplican, etcétera, podemos caer en la vanagloria, en el orgullo y en la soberbia y pensar que todo es debido a nosotros. Y no es así, no es así. Y puede haber personas que llevan muchísimos años en la obra de Dios, predicadores que están predicando y no ven nada en la vida de los demás, de crecimiento, de entrega, pero uno debe de hacer las cosas con fidelidad, con entrega, con pasión. Ese es el éxito, ese es el éxito, el hacer las cosas delante de Dios como uno debe de hacerlo correctamente. El Señor después, alguna vez os he contado aquella historia, aunque tiene varios autores, tiene varios canales, pero bueno, como muchas de estas historias tienen, se ven de formas diferentes. De aquel misionero que venía de un país, que venía con su familia, de un país de África, venía en barco y ya se había jubilado. Se había jubilado y llegaba al puerto de Bristol, en Gran Bretaña. Y el hombre venía con su familia en el barco ya para aprovechar sus últimos años y disfrutar de su jubilación después de estar más de 30 años sirviendo en la obra misionera. Y de pronto, cuando está en el barco, está viendo en el puerto a una orquesta. Está viendo una orquesta y hay un montón de gente con banderas, y suenan las trompetas y tal, y se escuchan canciones, y este misionero estaba allí en el barco y le estaba diciendo a su familia, a su hija, a su esposa: mira, no se han olvidado de nosotros, nos están recibiendo, mira, se alegran que volvamos a casa, mira. Y cuando se iba acercando más el barco, lo que vieron era que en ese mismo barco estaba el príncipe Jorge, que después sería rey, y venía de un viaje y estaba en el barco. Y entonces en el puerto estaban esperando al príncipe Jorge, y estaban allí con las banderas y estaban con la música esperando al príncipe Jorge, que viajaba en el barco, y este misionero no lo sabía. Y cuando llegan allí y baja el príncipe Jorge, todo el mundo aplaudiendo, todo con la música y tal, y el misionero se queda pálido, así diciendo, y la esposa le dice, en otras versiones es Dios mismo quien se lo dice, pero la esposa le dice: no te preocupes, si todavía no hemos llegado a nuestra casa, todavía no hemos llegado a nuestro verdadero hogar, ¿no? En otra versión he leído la misma historia, pero es Dios mismo quien le dice: no te preocupes, si todavía no has llegado a mi casa. A veces estamos haciendo las cosas y no encontramos frutos, ni vemos nada. Y parece que estamos predicando en un desierto. Y estamos haciendo las cosas en un desierto. Pero sabéis, hermanos y hermanas, cuando trabajamos en la obra de Dios, lo hacemos en su nombre. En su nombre. Y lo hacemos arduamente. Lo hacemos con toda nuestra pasión y con todas nuestras ganas. Y sabiendo que el Señor ve nuestro trabajo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada se hace en vano. ¿Cuántos discipulados habrá hecho Chari? Pues ha hecho varios discipulados. Y Chari, que no lo va a decir nunca, pero Chari ha pasado tiempo, ha dedicado tiempo, ha estado con la persona, ha visitado a la persona, han estado en su casa. ¿Cuántas de esas personas que ella ha discipulado siguen en el Señor? ¿Es un fracaso lo que ella ha hecho? Sí, es un fracaso lo que Conchi ha hecho con otras personas también, el ministerio de las mujeres.
¿Es un fracaso que el tiempo que estuvo Lara en Osuna, que al final se tuvo que venir para acá? ¿Es un fracaso que haya personas que vienen a la obra social solamente para coger comida, incluso a veces se aprovecha de las cosas y no se ve almas que crean en Jesús? ¿Es un fracaso? Porque si entendemos todo este tipo de cosas, y muchísimos ejemplos que podemos poner, si entendemos este tipo de cosas como un fracaso, entonces lo entendemos mal. Entonces lo entendemos mal. Porque no es un fracaso. Un fracaso es no hacer las cosas. Un fracaso es no intentar las cosas. Un fracaso es que yo me venga el domingo por la mañana al culto y no haga absolutamente nada durante el resto de la semana. Eso es un fracaso. Porque la iglesia necesita gente que trabaje, que lo haga arduamente. La iglesia no, la obra de Dios, que haga las cosas arduamente. Y cuando estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, cuando estamos sirviendo al Señor lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, el Señor nos dice en su palabra aquí que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por si fuera poco, esto que estamos hablando de trabajar en el nombre del Señor arduamente, mira lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a otros. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué os dice? Que no olvide el Señor a los trabajos de la aceptación de su nombre. ¿Aquí más? Es interesante porque lo hace para Dios. Si por ejemplo la cae, Carmen, no me estoy enterando de nada. Ahí. cuando están trabajando para el Señor, los instrumentos que ha hecho la Chari o la reunión de mujeres se hace para la gloria de Dios. La responsabilidad está en cada uno de nosotros también. Y no queremos hacer nada para la gloria de Dios. Cada uno tiene que dar cuenta al Señor de lo que hace y lo que no hace. interesante porque fijaros que dice en este versículo 10, que ya lo ha dicho Pepe, primero dice que Dios no es injusto. A mí esto me encanta. Yo soy injusto, pero Dios no. Dios nunca es injusto. Dice, Dios no es injusto, ¿para qué? Para olvidar vuestra obra. Esa obra que hemos visto en la iglesia, en Apocalipsis, ese arduo trabajo. Ese arduo trabajo. Estáis trabajando por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre. No por otra cosa, sino por amor a mi nombre. Estáis trabajando arduamente y además hemos visto también que el Señor siempre va a estar ahí y no trabajamos en vano. El que trabaja para el Señor no trabaja en vano. Pero es que además nos dice el texto que Dios no se olvida nunca de nuestra obra. Nosotros sí nos olvidamos de la obra de los demás. Nosotros sí nos olvidamos de lo que un día hicieron por mí. Nosotros sí nos olvidamos de aquella persona que me enseñó esto. Nosotros sí nos olvidamos de las cosas y de los que nos han hecho bien. Pero Dios no. Dios no. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y fijaros lo que dice, hermano, que esto es, para mí es tremendamente importante. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre otra vez. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor, que si lo unes a trabajar arduamente, estamos viendo que tenemos que trabajar arduamente por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Y ningún trabajo para el Señor es en vano. Ninguno. El otro día,
creo que alguien puso en el grupo de la iglesia, me parece, te quiero recordar que fue Paqui, hablando de ti concretamente, dándote las gracias por el reparto de folletos, evangelios que hace, y creo que Paqui puso un escrito diciendo que estaba yendo a la iglesia allí una familia que en el instituto, en el colegio, le habían regalado una Biblia a un niño, o a un joven, no recuerdo muy bien, a un niño. El niño llevó la Biblia a su casa, los padres empezaron a leerla y cuando llegaron a Apocalipsis fueron a hablar con un pastor y conocieron al Señor. Eso es lo que, ¿te acuerdas? Eso lo escribió, no sé si os acordáis del escrito. Y después también dijo que en la iglesia allí en Mallorca había una familia que estaba yendo enteramente a la iglesia porque uno encontró un folleto en el suelo. Un folleto en el suelo y lo cogió y se convirtió. Lo llevó a su casa y toda la familia yendo a la iglesia. Esto, hay algo, y tú dices, ¿cuántos miles de folletos haber repartido? ¿Cuántos evangelios haber repartido? ¿Cuántas cosas haber repartido? Y mira, ahí están en el suelo, tirados, la gente no lo quiere. Y siempre entramos en el pesimismo, esa cosa nuestra que no, la gente... Pues mira, nunca sabemos los caminos de Dios, nunca sabemos lo que puede ocurrir, nunca sabemos. Nuestra responsabilidad es sembrar, nuestra responsabilidad es compartir el evangelio, la obra es de Dios. Después nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar. Y cuando Paqui puso eso, yo creo que a mí me emocionó, la verdad, porque son cosas... Me acordé de Gavino, mi primer pastor, cuando a él le pasó lo mismo, encontrando un folleto en el suelo se convirtió. Pues nunca sabemos las cosas que pueden ocurrir y las cosas que pueden pasar. Ninguna cosa que se hace para el Señor, ninguna, por muy humilde que humanamente parezca, cae en saco roto. Nada, absolutamente nada. Cuando hacemos por amor a su nombre, no por amor de reconocimiento o de fama o de las cosas que los hombres nos inventamos, sino por amor a su nombre. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Habiendo servido a los santos, como habéis hecho, pero es que seguís sirviéndole. Seguís sirviendo. Así que fijaros, hermanos, que en el nombre de Jesús recibimos la vida eterna. En el nombre de Jesús trabajamos por amor a Él. Por favor, grábatelo en tu alma. Por amor a Él. No por amor a un grupo, no por amor a los líderes, no por amor a un reconocimiento público, no por amor para quedar bien, no por amor por un cierto egoísmo personal de ay, qué bien hago las cosas. Por amor a Él. Por amor a Él. Y cuando hacemos las cosas por amor a Él, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hacéis. Y yo creo que esto nos debe de emocionar y poner las perspectivas adecuadas. Porque habrá muchos momentos que lo pasamos mal, momentos de depresiones, hay que ver, pero al final párate, ponte de rodillas y dice, Señor, estoy trabajando para ti, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. Pero no solamente trabajamos para el Señor por amor a su nombre, sino que también en su nombre recibimos salvación. Esto ya lo hemos hablado, pero me gustaría que volviéramos a hacer énfasis en esto. Mirad lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 4, versículo 12. Y el triunfo muerto, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos pasar. Muy bien. ¿Qué dice este versículo? ¿Y qué es lo que nos dice? El único que salva es Cristo. Este versículo lo conocemos. Estamos estudiando la doctrina de Cristo y también hemos tocado este versículo en otra ocasión. Este es un versículo que conocemos de memoria.
Pero es un versículo sumamente importante. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, otra vez, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre. ¿Significa esto que Dios es exclusivista? ¿Significa esto que Dios ha marcado el terreno y es muy limitado el terreno de la salvación? ¿Por qué no podemos ser salvos por Buda o por Confucio o por Joseph Smith, por Carlos Russell, por el Papa? ¿Por qué no podemos ser salvos por otras doctrinas, por otras enseñanzas, por otros hombres que son guías, que son maestros, que son gurús, que son luminares del mundo, que la historia los tiene ahí? ¿Por qué no podemos ser salvos por otras personas? Sin embargo, Jesús, no, la palabra de Dios nos enseña que solamente es Jesús en el que podemos ser salvos. ¿No se pasa aquí un poco el Señor? ¿No es un poco tirano en este sentido? ¿Solamente Jesús? Uno de esos que también estaba, han hecho la obra de Dios. Que ninguno son Dios. Son hombres. No son Dios. Jesús es Dios. Son hombres, pero no son Dios. ¿Ninguno qué? Que ninguno ha podido hacer la obra que hizo el Señor en la cruz, ni la creación que Dios ha hecho. Ninguno eran dioses hombres. Y ninguno le dice eso. Bien, bien. Es que es un cúmulo de cosas. Dios es hombre, el sacrificio, la resurrección. Esa es la garantía de que nosotros somos salvos por Él. Porque es Dios que es hombre, ¿de acuerdo? Está muerto, vale. ¿Esto qué es? No, está resucitado. Es la garantía. Entonces Dios no es exclusivo. Es exclusivo, dando la salvación. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Este es un tema fundamental, muy importante, porque habrá gente que nos diga esto que estamos comentando, habrá gente que diga, pero bueno, si yo soy un buen musulmán, ¿cómo es que no hubiese salvo? Pero bueno, si yo soy un buen mormón, ¿por qué no hubiese salvo? Pero bueno, si yo estoy leyendo los libros de tal religión, ¿por qué no hubiese salvo? Y la palabra de Dios en este sentido es muy contundente. Es muy contundente, como tantas otras cosas. La palabra de Dios no nos explica por qué existe Dios, simplemente lo da por hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, da por hecho la existencia de Dios. No se plantea, no empieza a decirnos por qué existe Dios, simplemente lo da por hecho. La salvación lo da por hecho. Solamente a Jesús, por todos estos motivos y por millones de motivos, en el que estos argumentos que hemos hablado son argumentos importantísimos. ¿Tú conoces algún Dios que se haya hecho un bebé? ¿Tú conoces algún Dios que haya dejado su casa en la eternidad? ¿Tú conoces algún Dios que se haya hecho hombre? ¿Tú conoces algún Dios que haya predicho su muerte y su resurrección? ¿Tú conoces algún Dios, algún Brahma, algún budista, alguna que haya resucitado? ¿Tú conoces a alguien así? Porque yo no. Y además sabiendo lo que iba a ocurrir. Entonces, cuando aquí se está diciendo esto, se está diciendo una verdad. Otra cosa es que la gente la rechace, no lo quiera, pero es una verdad absoluta. No hay otro nombre, no hay, solamente es Jesús el que salva, nada más. Dice, hombre sin pero, no hubo dos en este suelo, solo uno, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Como dijo Conchi también, la salvación, en otras palabras,
solo puede venir de Dios. Y sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, y en el Jesús histórico resucitado, en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. No hay otro. Esto es sumamente importante a la hora de compartir el Evangelio con la gente, ¿eh? A la hora de predicar el Evangelio. Y es sumamente importante también para nosotros, porque en el mundo en que vivimos, que hay tantas falsas doctrinas, tantas cosas que se enseñan, cualquier resquicio puede entrar también en nuestra propia teología. Y nosotros mismos podemos pensar, oye, Jesús, para nosotros Jesús es muy importante, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? En otras, cuidado con eso. Solamente en Jesús encontramos la salvación. Es el único camino, es la única verdad. En Romanos, en el capítulo 10, que también hemos visto, Romanos capítulo 10, versículos 11 y 13, 11 al 13 dice, en Romanos capítulo 10, versículo 11 al 13 dice, por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Otra vez, todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Así que este es un tema que es sumamente importante y que nos debe ser un ancla en nuestra vida y en nuestra enseñanza y exposición a los demás. En el nombre de Jesús recibimos la vida eterna. En el nombre de Jesús trabajamos arduamente. El Señor ve nuestro trabajo, no es en vano cualquier cosa que hacemos para Él, cuando hacemos por amor a su nombre. En el nombre de Jesús hay salvación. Y en el nombre de Jesús hay algo que hemos visto esta tarde, desgraciadamente. Mirad lo que dice en Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Marcos 13, 13. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos de todos por causa de vuestra vida cristiana. Seréis aborrecidos de todos porque vais a la iglesia. Seréis aborrecidos de todos porque veis películas espirituales. Seréis aborrecidos de todos porque oráis. Aquí dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, que contribuye a todo eso que estamos hablando. Pero seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Por qué está pasando esto que hemos visto hoy? Este vídeo que nos ha enseñado Lara. ¿Por qué estamos orando por la iglesia perseguida? ¿Por qué hay tantos creyentes? Antes de orar me decía Josefa, no entiendo cómo en pleno siglo XXI, en la época en que vivo, se sigue persiguiendo a los creyentes. Pues yo tampoco lo entiendo. O sea, en el siglo XXI, ¿cómo es posible que se siga persiguiendo a personas que creen en Jesús, que no hacen otro mal, que no trafican con drogas, que no violentan a los bebés, que no hacen armas, que se someten a las autoridades, que hacen el bien, que visitan a los enfermos en los hospitales, que hacen orfanatos? O sea, ¿y cómo es posible que se persiga a personas así en pleno siglo XXI? Pues aquí lo está diciendo, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Ese es el fondo, por causa de mi nombre, porque el nombre de Jesús para mucha gente es aborrecible, por todo lo que conlleva, por todo lo que hace, por todo lo que enseña. En 1 Pedro capítulo 4 dice, 1 Pedro capítulo 4 versículo 14, 1 Pedro capítulo 4 versículo 14, ¿quién lo quiere leer? Leed del versículo 12 al 14, por favor. 1 Pedro 4, del 12 al 14.
Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Amados, no os prendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amad, Y el 13 y el 14. sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Muy bien. Y ahora que después dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Fijaros, hermano, que dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero es interesante, dice, poneros muy tristes por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No salís nunca a la calle, coged una depresión. Eso no lo pone, ¿verdad, Juan? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, cuando llegue, os gocéis con gran alegría. Esto es algo tremendo, porque encima de todo que nos habla de persecución, de padecimiento, nos dice que en medio de padecimiento nos gocemos. Nos gocemos. Y tú dices, Señor, pero es lo que está diciendo. ¿Cuántas veces escuchamos testimonios, estos mismos países, cuántas veces escuchamos a personas que han estado siendo perseguidos, azotados? Los mismos apóstoles en Hechos, que les pegaban, le azotaban y salían contentos y gozosos porque le habían castigado por el nombre de Jesús. Y salían súper contentos de las cárceles, de las cosas que habían estado por el nombre de Jesús. Y aquí nos está diciendo lo mismo Pedro. Claro, Pedro, si Pedro lo había vivido, ¿cómo no lo iba a enseñar? Sino gozaos por cuanto sois participantes, gozaos. Una de las lecturas que a mí me impresionó cuando yo me convertí, que creo que está por ahí en la biblioteca, alguna vez creo que está por ahí, es un testimonio de un pastor rumano. Un pastor rumano, que no me acuerdo del libro, el pastor era Richard Burman, en rumano, torturado por Cristo. No sé si alguno lo habéis leído ese libro, Torturado por Cristo. Ahí lo tiene, creo, está en nuestra biblioteca. En los tiempos del comunismo en Rumanía, como en toda la URSS, pues los cristianos también estaban siendo perseguidos, como pasa hoy. Y estaba la iglesia subterránea. Y la iglesia subterránea no se podía juntar, se juntaban en grupos pequeños, en casas pequeñas, porque si el comunismo lo veía, pues los metían en la cárcel y tal. Bueno, pues este pastor, Wumbrak, estuvo 14 años en diversos intervalos de tiempo, 14 años en la cárcel, por predicar el Evangelio. Y no predicar lo que las autoridades rumanas querían que predicase. 14 años. Después, cuando salió la última vez, se fue a Estados Unidos, escribió allí y en Estados Unidos murió. Estos hombres se hacían pipí encima de él, en la cárcel. Se hacían sus necesidades encima de él, en la cárcel. No le daban comida, en la cárcel. Le pegaban, le abofeteaban en la cárcel. Y nunca rechazó el nombre de Cristo y nunca maldijo el nombre de Cristo y nunca abjuró de su fe. Siguió para adelante siempre, torturado por Cristo. Eso en la época de la URSS. Ahora te vienes ahora y te vas a China y pasa exactamente lo mismo. Y te vas a Corea del Norte y pasa exactamente lo mismo. Y te vas a Afganistán y pasa exactamente lo mismo. Es decir, la crueldad del ser humano no ha cambiado. Y sigue habiendo creyentes que por su fe están vituperados,
están castigados, se les pega, se les maltrata y se les mata por su fe. Y el apóstol Pedro está diciendo: gozaos. Gozaos. La ex monja Francisca de Chaves, siglo XVI, Sevilla, época de Inquisición. Una de las mujeres más valientes dando testimonio, enfrentándose a los inquisidores. La detienen y la llevan hacia el prado antiguo de hacia el prado de San Sebastián, donde estaba el quemadero. La llevan desde el auto de fe que se celebraba en la Plaza San Francisco, por las calles de Sevilla, rodeada de frailes, de los niños de la doctrina, de un montón de gente, de soldados, de público, y les llamaba la atención la expresión de gozo que tenía esa mujer cuando iba al sitio donde la iban a quemar. Maravilla, le llamaba la atención a la gente que estaba ahí, la expresión de gozo que tenía. Más reciente, hace un año, 2 o 3, no sé, más o menos, me llamó la atención la expresión de un hombre con la soga puesta al cuello, un creyente, la expresión de gozo que tenía antes de que le tiraran de la soga y la ahorcaran. Allí tan tranquilo el hombre, la expresión de gozo, hablaba. ¡Qué maravilla! Todo eso es obra de Dios. Y lo mismo que hizo y hace con ellos, en un momento dado, cuando nos toque a nosotros, lo hará de la misma manera, porque no va a ver. Claro, hermanos y hermanas, ya para terminar, que en su nombre viviremos cosas preciosas, en su nombre, como vimos la semana pasada, expulsaremos demonios, en su nombre veremos sanidades, en su nombre veremos la iglesia avanzar, en su nombre veremos milagros y milagros, pero en su nombre también seremos aborrecidos. Ojo. Y eso va en el paquete, eso va en el paquete como creyentes. También seremos aborrecidos y perseguidos por su nombre. ¿Qué tendrá el nombre de Jesús? ¿Qué tendrá el nombre de Jesús que a tanta gente asusta? ¿Qué tendrá la persona de Jesús que a tanta gente pone nervioso? ¿Qué tendrá el nombre de Jesús para ciertos políticos, ciertas religiones, ciertos grupos? ¿Qué tendrá el nombre de Jesús para rechazar, para ser rechazado y además con violencia, con odio, con rencor? ¿Qué tendrá el nombre de Jesús? Desde luego los que conocemos a Jesús sabemos la enseñanza de Jesús y sabemos lo que enseña Jesús. Pero ¿qué tendrá ese precioso nombre y lo que encarna Jesús para tanta gente? Y la palabra de Dios nos enseña que por causa de Él seremos aborrecidos. Y cuando vivamos eso, ojalá que Dios nos dé la capacidad para, en medio de esa persecución, sufrimiento, que espero que nunca podamos vivir, pero si la vivimos, que nos dé el gozo para vivirlo en esa situación. ¿Qué iba a decir? Que no es solamente a Jesús, sino el mensaje que Jesús trae es lo rechazan. El mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, es tan más rechazado todavía que tú hablas de Jesús, pero el mensaje que tiene, se ve la gente más acusada, o se ve gente que es lo que rechazan más, que habla la Biblia, el mensaje de Cristo, lo ve, es que no quieren escuchar, que no quieren, porque yo creo que como leyendo la palabra o con la palabra, se ven, no veo, porque cuando antes de conocer al Señor, porque lo conozco, porque nos vimos acosados en nuestros pecados, y la gente no quiere reconocer, verse acusado de su pecado, no quiere reconocer. Muy El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo su
cielo voy. Amén. Bueno, familia, pues hoy hemos visto 3 o 4 cosas más acerca del precioso nombre. En su nombre recibimos la vida eterna. En su nombre trabajamos. En su nombre hay salvación y en su nombre seremos aborrecidos. Si a eso le unimos lo que vimos la semana pasada, en su nombre hay autoridad para sanar, en su nombre recibimos el perdón de pecados y en su nombre expulsamos los demonios, entonces cada vez estamos viendo más realmente la importancia del nombre de Jesús. La semana que viene continuar, no porque espero que Antonio Suárez dé el estudio la semana que viene, pero si no, para lo otro, y seguiremos viendo algunas de las cosas que la palabra de Dios nos dice que podemos y debemos hacer en su nombre. Bueno, familia, terminamos.